Bienvenidos a En Acción, el podcast de NA más Consultoría, un espacio donde encontrarás consejos prácticos, ideas innovadoras y estrategias efectivas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Bueno, en primer lugar, gracias a todo el equipo de NA más por este espacio, a Natalia, a Ana y al resto del equipo. Sí, un poco la idea es presentar, ¿sí? al cash flow como una herramienta útil, una herramienta práctica y una herramienta que está al alcance de cualquier organización, independientemente del tamaño, independientemente de la sofisticación en sus sistemas administrativos, contables, de información y demás, con cualquier información básica que tengamos, tratar de armarlo. Bueno, me presento, soy Damián Carnecki, tengo el título de contador y algunos estudios de posgrado y maestrías. Trabajé muchos años en temas de finanzas, pasé por varias empresas de varios rubros. Si bien hago la aclaración, mi corazoncito en la industria audiovisual, ¿sí? Me encanta ese rubro. Pero bueno, la verdad que cuando estamos en áreas administrativas o en áreas de soporte, en áreas de back office, más o menos las herramientas son todas parecidas y si bien cada negocio tiene su particularidad, la base y la lógica de las herramientas funciona muy bien para todos. La idea es apuntar al cash flow como una herramienta de gestión cotidiana, una herramienta a partir de la cual podemos obtener un montón de información. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que los que me conocen ya me lo han escuchado decir muchas veces, que está bueno dialogar con los números, ¿sí? Cada número tiene un montón de historias para contarnos, y esto acá se nota mi sesgo de la industria audiovisual, y está bueno saber qué preguntar, qué información exigirle a cada uno de los números. Por eso me voy a hacer una breve introducción a lo que son los informes financieros en general. Yo sé que muchos participantes, gran parte de la audiencia conoce, pero hacer un repaso rápido de cuáles son los estados financieros básicos, ¿sí? Y básicamente teniendo en cuenta o llevándonos el concepto de que si bien el cash flow es súper útil, el análisis de una organización, el estado de salud patrimonial, financiera, de solvencia, liquidez, una serie de indicadores, se hace mirando todo este combo de estados financieros en su conjunto. Si bien, insisto, el cash flow tiene la virtud de ser algo que se puede ver día a día, los otros tal vez es más complicado un análisis cotidiano, ¿sí? Pero bueno, como todos sabemos, los estados financieros básicos son estos, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo o cash flow. Van a encontrarlo con distintos nombres, estado de flujo de efectivo, cash flow y demás. Esta información, los que tienen sociedades o que trabajan en organizaciones que pueden acceder a los estados contables, la van a encontrar, ¿sí? Así que vamos a tratar de detallar qué es lo que nos muestra cada uno, ¿sí? El estado de situación patrimonial, esto es clave tenerlo en cuenta. Esto es una foto, ¿sí? Los números de un estado de situación patrimonial conocido como balance y demás, es una foto que nos muestra a un momento dado la situación de los activos, de la situación de los pasivos y el patrimonio neto. Quiero hacer una aclaración, por favor. Esto, la idea es que sea eminentemente práctico, más allá de los tecnicismos contables, ¿sí? Más allá de lo que hacemos los contadores cuando nos ponemos el gorro de contador, que básicamente nos preocupamos cómo evaluar, ¿sí? Los activos, pasivos y demás, y cómo exponerlos. La idea acá es tener una mirada más financiera, ¿sí? de los estados financieros y del cash flow puntualmente, de forma tal de saber, insisto, qué preguntarle y qué respuestas exigir. Entonces, volviendo a este estado de situación patrimonial, sepamos que es una foto. Si nosotros hiciésemos todos los días un estado de situación patrimonial, es muy probable que sea distinto, ¿sí? Nos muestra los activos, que son los recursos, que son los bienes y derechos con los que cuenta la organización, es la economía de la organización, los recursos que administra para operar, para generar ingresos.
Y del lado de los pasivos y patrimonio neto tenemos la forma en que aquellos activos, en que aquellos recursos fueron financiados, ¿sí? Por eso insisto con esto de que estamos observando el estado de situación patrimonial desde una óptica financiera, no desde una óptica del contador contable, valga la redundancia. Entonces, el activo son todos los bienes y los derechos con los que cuenta una organización, el pasivo y el patrimonio neto es la forma en que aquellos activos fueron financiados. Pasivos son los financiamientos de terceros, si no financia un proveedor, el fisco no financia un tiempito también, no puede financiar un banco y demás. Y el patrimonio neto es el financiamiento propio. Insisto en que no estoy entrando, por favor, en la técnica contable de cómo se compone el patrimonio neto, ¿sí? De capital, reservas y un montón de cuestiones contables. Conceptualmente, un análisis financiero del patrimonio neto, es decir, es la plata propia, es el financiamiento propio, que básicamente es el aporte inicial, más o menos dividendos y demás, y los resultados acumulados, ¿sí? El segundo informe básico es el estado de resultados. Con una diferencia conceptual, a diferencia del estado de situación patrimonial, que era una foto a un día determinado, el estado de resultados es una película, ¿sí? Que nos muestra lo que ocurre en un rango temporal, desde hasta. En general, obviamente, el estándar, digamos, son estados de resultados anuales, ¿sí? Por periodos, ya sea calendario o no, pero de 12 meses, y eventualmente algunas organizaciones pueden hacer estados de resultados de periodos intermedios, de periodos más cortitos que un año calendario o que 12 meses, ¿sí? En general, las organizaciones que cotizan en bolsa, tienen oferta pública, tienen bonos y demás, lo hacen en forma trimestral. Esto es información pública, se puede ver. Insisto, el estado de resultados entonces es una película, sí, que nos muestra lo que ocurrió en un rango temporal, desde hasta, básicamente relacionado a ingresos, ventas, ¿sí? Costos de venta, en el caso de que sea costo de producción y demás, y gastos administrativos, comerciales y demás. Una serie de otros conceptos puede haber también, pero esto es generalmente lo que se resume en el estado de resultados. Un concepto súper importante, y acá sí, ya es una alerta para diferenciarlo del cash flow, ¿sí? Es que el estado de resultados aplica el criterio de lo devengado, ¿sí? Es decir, que reconoce los hechos, se reflejan esas ventas, se reflejan esos gastos, al momento en que hayan ocurrido, independientemente de su efectivo pago o cobro. No tiene que ver, ¿sí? Con movimientos de fondos. Vamos a ver partidas que no necesariamente se han cobrado, en el caso de las ventas, o costos o gastos que no necesariamente se hayan pagado en los mismos periodos en que los ingresos, costos o gastos fueron registrados. Ese es un poco, tengámoslo en cuenta, el concepto del devengado, porque ahora cuando nos vayamos al cash flow, ¿sí? Que también es una película, porque nos cuenta qué ocurrió en un periodo temporal desde hasta, básicamente aplica el criterio de lo percibido, ¿sí? Que es decir, se reconoce un movimiento de fondos, ya sea una cobranza o ya sea un pago, al momento en que ocurre efectivamente ese movimiento de fondos, independientemente del momento en que ocurrió el hecho que le dio origen, ¿sí? Básicamente, esta película, que es el cash flow, nos va a hablar de cobranzas y pagos, y puede haber otro tipo de ingresos o egresos de fondos generado en conceptos diferentes a las cobranzas de las ventas o a los pagos de los gastos. ¿Sí? Son los tres estados básicos, ¿sí? Que hay que analizar desde el punto de vista general. Ahora sí, no quería, por favor, dejar pasar no quería meterme directamente en el tema del cash flow sin hacer esta pequeña introducción, porque le da sentido y todo tiene que cerrar. Cuando nosotros vemos un cash flow y vemos ciertos movimientos o a partir del análisis del cash flow empezamos a hacernos ciertas preguntas, tal vez las respuestas o algunas de las respuestas a esas preguntas estén, por ejemplo, en el estado de situación patrimonial.
ya lo vamos a ir viendo después hacia el final de la charla, lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Bueno, acá hay un concepto muy académico, ¿sí? Que lo estamos leyendo todos acá, que suena que jerarquiza poco a la profesión, pero es así. El cash flow es la cuenta del almacenero. No es más que eso. Cuando armamos un cash flow, lo único que hacemos es sumar y restar. No hacemos más nada, con lo cual cualquiera de nosotros podemos hacerlo. No se necesita mucha... no es muy sofisticado. Ahora, ¿cuál es la magia? La magia en todo esto está en ordenar la información, es decir, ordenar esas cobranzas y esos pagos, esos ingresos de fondos y esos egresos de fondos, está reordenarla o acomodarla, ¿sí? En función de la naturaleza que le da origen, o sea, agrupándolo en conceptos homogéneos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es un poco la lógica de esto. Entonces, la magia está en reordenar la información agrupándola según la naturaleza de lo que le dio origen, ¿sí? Bien, esa agrupación, insisto, podemos encontrarla en cualquiera de los estados financieros de publicación de las organizaciones. Esa agrupación es estándar, ¿sí? Y básicamente se divide o se agrupa, a mí no me gusta la palabra dividir, al contrario, agrupamos los movimientos de fondos para que sean homogéneos, ¿sí? Entonces, los movimientos de fondos se pueden originar en 3 actividades, ¿sí? La primera actividad son las actividades operativas, que es la operación habitual que realiza nuestra organización. Entonces, los movimientos de fondos originados en actividades operativas son básicamente las cobranzas y los pagos operativos. A ver, cobranzas de clientes por nuestras ventas y pagos de compras a proveedores, pagos de sueldos, pagos de impuestos y demás conceptos que tienen que ver con el ciclo operativo y con el ciclo ordinario de nuestro negocio, ¿sí? Ordinario y operativo. El segundo subtotal, ¿sí? Digamos, tiene que ver con las actividades de inversión. Los movimientos de fondos originados en actividades de inversión, ¿sí? Compra o venta de un bien de uso, inversiones transitorias en algún instrumento financiero y demás. Y esto también puede dar, obviamente, origen de fondos o aplicación de fondos, que se traduce en términos numéricos en un número positivo, origen de fondos, o un número negativo, aplicación de fondos. Si vendemos un bien de uso, eso hace que tengamos más caja, es un origen de fondos. ¿Sí? Y por último, el tercer agrupamiento, ¿sí? De los movimientos, del origen de los movimientos de fondos, tiene que ver con las actividades de financiamiento. Sí, que tiene que ver con aportes de capital, retiro de dividendos, préstamos bancarios. Y cuando hablo de préstamos bancarios, hablo tanto de la recepción del préstamo, es decir, cuando se nos acredita la plata en nuestra cuenta bancaria, cuando recibimos el préstamo, como cuando vamos devolviendo mes a mes las cuotas. Acá voy a hacer un paréntesis por si hay algún... Insisto que no me voy a meter en temas técnicos, pero por si hay algún entendido, acá va solo la parte de capital, ¿sí? Si nosotros pagamos una cuota de 10.000 pesos, de los cuales son 9.000 capital y 1.000 intereses, los intereses son operativos. Básicamente porque la lógica dice que mi operación tiene que generar tiene que generar los fondos suficientes, tiene que generar liquidez suficiente para pagar el costo del capital que me prestaron. Esa es un poquito la lógica. Entonces acá, en las actividades de financiamiento, si recibimos un préstamo bancario, si nosotros recibimos X dinero de capital, en el tiempo tiene que ser la sumatoria de todas las cuotas, la parte de capital, con el cual tiene que dar en el tiempo 0, ¿no? Si nos entendemos. Bien. Acá lo que quiero hacer énfasis es en
como distintas formas, ¿sí?, de exponer los cash flows, ¿sí? Yo no quiero desviarme del centro de atención, pero digo, tenemos formas de exponerlo, ¿sí?, a la forma tradicional, no sé si se ve bien, pero bueno, básicamente donde tenemos en la primera columna los conceptos, ¿sí?, cobranzas de los distintos clientes, los pagos de los distintos proveedores, impuestos, servicios públicos y demás, en la primera columna, y luego en las columnas subsiguientes vamos teniendo los periodos temporales, ¿sí?, que queremos analizar, que pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser semanas, pueden ser días. Lo ideal, obviamente, lo ideal en la práctica es que cuanto más me alejo en el tiempo, cuanto más proyecte, ahora vamos a ver que esto se puede proyectar o se puede analizar el pasado, pero si yo me estoy alejando hacia el futuro en el tiempo, capaz que hago periodos de tiempo más largos, y en la medida que lo quiero usar como una herramienta de gestión cotidiana, si yo estamos parados hoy a 9 de agosto y quiero analizar qué va a pasar hasta fin de mes, y capaz que me conviene tenerlo diario, ¿sí? Capaz que ya septiembre lo tengo por semana, octubre, noviembre, diciembre lo tengo por mes y el 2024 lo tengo por año. Pero en la medida que nos vamos acercando en el tiempo, está bueno, para que esto nos sirva como herramienta de gestión, ir desagregándolo o mayor desagregación temporal para que sea más útil a esos fines de herramientas de gestión. La forma que estábamos mostrando recién es la forma tradicional, ¿sí? Y después, bueno, existen todas estas herramientas que están tomando como mucho auge últimamente, que tiene que ver con los tableros de control, con la visualización de datos, con que sean cosas más amigables, cosas que sean visualmente atractivas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, existen distintas herramientas que nos permiten tener la misma información expuesta de formas distintas, y estos dashboards se pueden armar, no sé, desde con Excel, Power BI, hay un montón de herramientas que permiten esta visualización, ¿sí?, con gráficos de tendencias, gráficos de tortas y demás. Y después esto, acá me voy a reír yo solo, porque esto lo metí por la ventana, porque no lo tenía en la presentación, pero el otro día descubrí esto que se llama diagrama de Sankey. Si hay algún ingeniero acá entre la audiencia, yo sé que los ingenieros usan esto para graficar los flujos de energía y cuánta energía se pierde en el camino en ciertos procesos y demás. Y lo vi aplicado a temas de finanzas y me encantó, ¿sí? Acá hice un copiar y pegar, insisto, esto lo metí hace 15 minutos porque me encantó. Esto lo habíamos armado para un centro médico, entonces podemos ver, es más, les soy absolutamente franco, esto es un estado de resultados, pero se puede aplicar al cash flow. Fíjense que vemos del lado izquierdo cuáles son todas las obras sociales, las cobranzas, pensemos que sean cobranzas, eso se agrupan todos los ingresos y cómo eso se va destinando, digamos, a los distintos conceptos. Me tomé la licencia de incluir este diagrama porque la verdad que me pareció gráficamente como muy amigable, ¿sí? Ver de dónde vienen todos nuestros ingresos en este caso, pero bueno, puede aplicar a cobranzas, cómo se consolidan el total y cómo van a parar a los distintos conceptos, a las distintas aplicaciones, origen y aplicación. Sí. Bien, algunos atributos, digamos, que tiene que ver con el cash flow como una herramienta de gestión cotidiana, ¿sí?, es que nos permite o nos exige, de alguna manera, trabajar sobre ciertos aspectos de nuestra organización, ¿sí? Este ejercicio de presupuestar cobros y pagos, por ejemplo, nos exige reflexionar sobre la realidad cotidiana de nuestra organización, ¿sí?, que muchas veces en la dinámica se nos escapa, ¿sí? Luego, también este tema de presupuestar cobros y pagos permite anticiparnos, que esto es clave, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo,
pensar la forma de anticiparnos si eventualmente tenemos necesidad de fondos. Si nosotros hacemos un ejercicio y vemos que en cierto periodo de tiempo vamos a necesitar fondos porque asumimos que van a ocurrir ciertas cosas que va a generar esa necesidad, que un cliente no va a pagar, o que un proveedor le vamos a tener que pagar más, o que se viene el aguinaldo, que no sé qué, lo que fuere. Entonces, en ese escenario nos permite anticiparnos y empezar a pensar, bueno, che, ¿cómo vamos a cubrir la brecha en ese momento? ¿Sí? O al revés, en país o en contextos tal vez como en Argentina, en donde una vez que tenemos excedentes de fondos, estamos preocupados en cómo lograr que esos fondos que no tienen una aplicación inmediata no pierdan poder adquisitivo y mantener el poder de compra de esa moneda. Bueno, empezar a buscar alternativas de rendimiento. Entonces, la idea es tratar de trabajar, ¿sí? Y anticiparnos a lo que puede llegar a ocurrir, ya sea que necesitemos fondos o ya sea que nos sobren y ver cuál es la mejor aplicación de forma tal de que mantengan el poder adquisitivo, el poder de compra. Y luego, lo que es súper interesante es que esta herramienta, por supuesto que podemos analizar hacia el pasado y ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Cómo nos fue con las cobranzas, cómo nos fue con los pagos. Y acá voy a este tema de preguntémosle a los números. Si nosotros hacemos nuestro cash flow, estamos en agosto, del mes de julio, y vemos que cobramos menos o que la caja operativa nos dio negativa, cosa que puede pasar 1, 2, 3 periodos, pero por definición la caja operativa tiene que ser positiva en el tiempo, tendiendo a infinito, porque si no, no es negocio lo que hago. ¿Sí? Más vale cierro la persiana y cierro y dejo de perder plata. Pero puede pasar que transitoriamente una caja operativa sea negativa porque un cliente no pagó, porque le pagué a un proveedor un poco más porque me ofreció un descuento por comprar volumen o por pago anticipado o lo que fuera. Además de evaluar el pasado y poder entender qué es lo que ocurrió, está bueno como ejercicio de presupuestación. ¿Sí? Y el ejercicio de presupuestación, básicamente lo que nos desafía es hacer hipótesis. Por eso es un presupuesto, ¿sí? Porque estoy pensando por anticipado qué supuestos van o qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, nos permite, como decíamos antes, reflexionar sobre la realidad de la organización hacia el futuro y luego, cuando lo contrastamos contra el real, validar qué tan asertivos fuimos al momento de realizar esas hipótesis. ¿Sí? Por supuesto, y tomar medidas correctivas y, de alguna manera, capitalizar ese aprendizaje. Hay algo que esto ya creo que tiene que ver más con la práctica que con la técnica, digamos, y que yo siempre les digo lo mismo. ¿Vieron cuando estábamos viendo las columnas? En la primera columna nosotros poníamos los conceptos, ¿sí? Que vamos a cobrar del cliente 1, vamos a cobrar del cliente 2, vamos a pagar a tal proveedor, vamos a pagar los impuestos, vamos a pagar el seguro, lo que fuera. Hay algo que es súper importante y es que cuando vayamos a presupuestar, cuando vayamos a pensar hacia el futuro, es súper importante tratar de no olvidarse los conceptos. A los números, ya les digo, nunca la vamos a invocar. Eso es así, o sea, no voy a invocarle el número preciso que va a ocurrir de acá al futuro, pero es menos doloroso haber puesto un concepto y haberle errado al número que presupuesté que haberme olvidado completamente de ese concepto. Eso nos va a doler mucho más y como parte de nuestro trabajo como administradores es evitar las sorpresas. ¿Sí? Yo prefiero llevarme la sorpresa de que le erré, tal vez por poco, a un número, pero no me olvidé del concepto. Me duele mucho más cuando me olvido de los conceptos. Entonces, una buena práctica es tomar la historia de nuestra organización, poner, cuando hagamos un presupuesto, ¿no? Tomar la historia de nuestra organización, poner todos los conceptos, inclusive aún aquellos conceptos que decimos, no, no se va a repetir nunca más. ¿Sí? Pongámoslo en 0. Y además, después si lo tenemos en un Excel, lo ocultamos. Pero cuando trabajemos, pongamos todos los conceptos que en algún momento ocurrieron y pongamos todos los conceptos
que suponemos que se pueden llegar a ocurrir en el futuro. Insisto, es preferible que esté en cero y no que nos hayamos olvidado de considerar. ¿Sí? Bien. Acá lo que les propongo ahora es rápidamente hacer algunos ejemplos, ¿sí? De cómo el cash flow o cómo esta herramienta puede servirnos para la cosa cotidiana, para la gestión cotidiana, y eventualmente qué tipo de ejercicios podemos llegar a exigirle. E insisto, esto lo tenía que haber dicho al principio, ¿sí? Esto es una herramienta de gestión. Esto es nuestro, lo armamos como se nos canta a nosotros. Esto no se lo tenemos que mostrar a la FIP, no se lo tenemos que mostrar al banco. Bueno, al banco capaz que si queremos financiamiento, sí. Pero es una cuestión nuestra, no trasciende a terceros. Entonces lo acomodamos, lo hacemos, lo planteamos, la lógica que aplicamos es la que a nosotros se nos ocurre. Acá no hay una técnica contable o financiera que me exija tal exposición o tal criterio. Lo que para nosotros asuma o tenga, la información que para nosotros tenga un significado, la ponemos y la exponemos como querramos. Eso es lo valioso también de esto. Y como aprendamos, porque vamos a ir aprendiendo a mejorarlo día a día. Voy a volver sobre esto. Podemos partir de la cuenta del almacenero. El almacenero, ahora vamos a ver, hice la cuenta del almacenero de mi barrio, que el tipo suma, resta, uno abajo del otro, sin ningún criterio, sin ninguna agrupación, sin ninguna lógica. Y lo único que le importa es saber si terminó con más plata de la que empezó y más o menos entender cómo se generó eso, o si terminó con menos plata de la que empezó, saber por qué. Sin mucho análisis. Vamos a ver cómo, partiendo de esa cuenta del almacenero tal vez básica, la magia, vuelvo con esta palabra, ocurre cuando ordenamos esos números, aunque sean los mismos números puestos en un orden distinto, es como que empieza a, no sé, yo lo empiezo a disfrutar, lo empiezo a ver más sensato. Vamos a ver un brevísimo ejemplo también de esta lógica de comparar el real versus el presupuestado. Che, me varió en tantos pesos, de más, de menos, una variación porcentual. Y la gracia de todo esto, el valor agregado de todo esto es hacernos preguntas. Che, ¿por qué varía? ¿Sí? ¿Le pifié? Fantástico. ¿Pero por qué le pifié? ¿Le pifié por precio? ¿Le pifié por cantidad? Otra cosa, así como digo, que toda la lógica del cash flow es sumar y restar. Toda la lógica de los ingresos y los gastos es P por Q, precio por cantidad. ¿Sí? Entonces, che, le pifiamos. Listo. ¿Por qué? Porque vendimos menos y después subió el precio, o porque, no sé, hay un tipo de cambio y ya empezamos con un montón de variables. Pero insisto, lo importante es poder preguntar. Y vamos a ver por último cómo esta lógica de presupuestación nos sirve también para jugar, ¿sí? Y a partir de un escenario base, que puede ser aquel que nosotros consideremos realista, ¿sí? Bueno, che, y si a partir de este escenario base empiezan a ocurrir ciertas cosas y que me generan estrés financiero, ¿cómo quedo parado? Y no me quedo ahí. Y digo, bueno, y si pasa esto, ¿cuál es mi plan de contingencia? Ese es el elemental. Por eso esto sirve también como una herramienta de planeamiento financiero. Bien. Vamos a partir, insisto, con esto de la cuenta de almacenero. Yo me imagino, perdón, a ver, no sé si acá me imagino que el almacén de la esquina de casa, cuando hizo todas sus cuentas del mes de julio, del mes de agosto, hizo algo por el estilo, algo como esto, ¿no? Donde dice, che, yo le cobré al cliente A, le pagué al proveedor 1, al 2, al cliente B, me compré no sé si es un almacén, me compré una máquina de cortar fiambre, me prestó el banco, pagué sueldos, pagué impuestos, me llevé yo como socio, ¿sí? Que ahí muchas veces en algunas organizaciones con las que colaboro es todo un tema, que el socio manotea y ¿dónde lo ponemos? Bueno, digo, sería injusto castigar a la operación
por un retiro del socio que excede su sueldo, ¿no? Obviamente. Nada, insisto, como somos nosotros los que armamos, vamos a ponerlo donde nos haga sentido. Hay una cosa que nos gusta, y esto sí tiene que ver con un criterio, si quieren, técnico de exposición, que nos gusta a los contadores, a los financieros y además, y es que el saldo inicial, a los criterios de exposición, no lo ponemos arriba. Lo que nos gusta mostrar, no sé si se ve bien ahí abajo, pero nos gusta mostrar la variación de fondos y después cuál era el saldo inicial y por ende cuál es el saldo final. Simplemente porque tiene que ver con este análisis. Si la variación de fondos de un rango temporal, la variación de fondos de un periodo nos sirve para analizar qué ocurrió en ese periodo, ¿sí? Más allá del saldo inicial con el que partió o el saldo final con el que termino, que no lo desmerezco, pero lo que queremos analizar es qué ocurrió en ese rango de tiempo. Y acá es donde soy reiterativo con este tema de la magia del orden, ¿sí? Estas cuentas de almacenero, fíjense que no tiene ninguna lógica, o tal vez la lógica fue la lógica secuencial en que se sucedieron las cosas. Vino un cliente, le pagué, vino el otro, vino un cliente, cobré, vino un proveedor, le pagué, capaz que es la lógica secuencial. Ahora, si esto lo reordenamos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo reordenamos y ya empieza a tener otro gustito, otra sensibilidad. ¿Sí? Si tomemos el mes de julio, por ejemplo, la variación de fondos son 2.300. La verdad que vemos lo mismo, porque pasó eso, porque es lo que pasó. Pero ordenado, en esta lógica que veíamos antes, de agruparlo en conceptos homogéneos, ordenados en actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación, tiene otro gusto, ¿sí? Yo veo que en el mes de julio mi operación me generó 4.300 pesos, ¿sí? Porque le cobré al cliente. Digo, todos los conceptos todos los conceptos operativos, las cobranzas a los clientes, los pagos a los proveedores, los sueldos a los empleados, los impuestos al fisco y demás, son conceptos operativos. O sea, mi operación, en principio, va bien. Yo puedo decir que mi negocio es negocio. Luego vemos actividades de inversión. Insisto, capaz que se compró el almacenero, se compró una máquina de cortar fiambre. Bueno, la pagó. Fantástico. Ahora, ¿de dónde sacó la plata? Bueno, a ver, vamos a las actividades de financiación. Bueno, el banco, en el mes de julio, le prestó el 80% de la compra bien de uso. Le prestó 8.000 pesos. Entonces ya es distinto ver la parte izquierda, ¿sí? de la cuenta del almacenero, donde tenemos todo desordenado, versus ver la parte derecha, donde digo, bueno, a ver, tomo distancia y analizo. Che, la parte operativa, bien. Anduve bien, las cobranzas se dieron bien, los pagos están dentro de lo previsto, los sueldos, fantástico. Compré el activo, recibí el préstamo bancario, financié gran parte del activo. Entonces ya es distinto ver que solamente terminé con 2.300 pesos más, ¿sí? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el mes de agosto. ¿Sí? Si vamos bien a la derecha, vemos exactamente lo mismo, por supuesto. No hubo compra de bien de uso en el mes de agosto. Hubo el primer pago, supongamos que fue, no sé, préstamo en 10 cuotas, hubo un primer pago del préstamo bancario de 800. Hubo un retiro de socio, ¿sí? A mí personalmente, cuando el socio se lleva plata, me gusta ponerlo ahí. Básicamente, insisto, plata más allá del sueldo, ¿sí? Si el socio tiene su sueldo, es operativo. ¿Sí? Si el socio tiene un sueldo y ese sueldo es el sueldo que le pagaría a un tercero independiente que realiza su actividad, es su sueldo. Cualquier cosa que esté por encima de su sueldo es retiro de socio. No castiguemos a la operación, no castiguemos al cash flow operativo, porque el socio, yo acá la verdad no los veo a ninguno, pero muchos deben estar pensando que no les gusta ver esto, muchos socios que manotean la caja, pero me imagino que es así porque pasa, ¿sí? La empresa es mía y me la llevo, está fantástico, pero no castigues a la operación, no digas que la operación no te da caja porque vos te llevas la plata de más. Fantástico. Acá ya, no sé si queda alguno escuchando, pero es la idea. Pero bueno, hablando en serio, por favor, o sea, no castiguemos a la operación por conceptos que no son operativos. ¿Sí? Bien. Perdón, vuelvo acá. Esto es un poco como resumen.
el tema del valor agregado que nos genera haber ordenado las partidas o los movimientos con la lógica del cash flow, ¿sí? Y que, insisto, esto lo podemos armar, lo puede armar cualquiera. Agarran el extracto bancario, agarran la planilla de movimiento de caja, de efectivo. Y otra cosa que es fundamental, y vuelvo con lo mismo, por favor. Dado que esto es interno y que aplicamos los criterios que se nos ocurran, ¿sí? Y no se lo tenemos que mostrar a la FIP, no se lo tenemos que mostrar a la IGJ, a personas jurídicas, no se lo tenemos que mostrar a nadie, tampoco nos mintamos. Entonces agarremos el banco, agarremos la caja blanca, agarremos la otra caja, la caja 2, 3, 4, 5, para saber realmente dónde estamos parados. ¿Sí? Hacemos varias columnitas y consolidamos. Esa es información de gestión valiosa. Después lo que hacemos los contadores cuando armamos los estados financieros de publicación es otro problema. Esto es gestión, es saber si nuestro negocio es negocio. Ahora sí, básicamente esto es la misma lógica y los mismos números del mes de julio que vimos recién. Y, perdón, la primera columna, la de la izquierda, ¿sí? Que es real. Es lo que realmente pasó, lo que ya vimos, la compra bien de uso, la cobranza, los pagos, impuestos, sueldo, la obtención del préstamo y demás. Sin embargo, habíamos hecho el ejercicio, asumimos que habíamos hecho el ejercicio de haber presupuestado ese mes de julio. Y habíamos puesto con cierta lógica las expectativas de cobranzas que teníamos, los compromisos. La verdad que a veces la invocamos más con los pagos que con la cobranza. Eso es natural porque los pagos sabemos con bastante precisión lo que es algo que surge un martes 13, pero digo, en general podemos. La cobranza capaz que la tenemos que diferir en el tiempo, una semana, lo que fuere, pero bueno, habiendo hecho ese ejercicio de presupuestación, nos sentamos y decimos, che, ¿la invocamos? ¿No la invocamos? Y lo importante acá es, bueno, fantástico, vamos a ver las diferencias. Y las diferencias en valores absolutos y las diferencias en variaciones porcentuales. ¿Sí? A ver, insisto, en la medida, o sea, ¿para qué pongo variación porcentual? Porque depende qué nivel de evolución del ejercicio de cash flow tenemos, qué nivel de práctica y demás, podemos llegar a decir, por ejemplo, ¿sabes? Esto es porque es sencillo, pero en una organización más compleja podemos llegar a decir, che, ¿sabes? Vamos a analizar solamente aquellas partidas en donde le erramos por más del 20%. Si le pifiamos por un 5%, asumimos que más o menos está bien. Entonces le ponemos la variación porcentual. Obviamente, en la medida que vamos teniendo esa gimnasia, lo bueno sería que las variaciones porcentuales sean cada vez menores y que analicemos partidas con variaciones porcentuales cada vez menores para entender qué es lo que pasó. Pero más allá de eso, la idea es, y los números son la excusa, es preguntar, che, ¿por qué si yo había dicho que al cliente A le iba a cobrar 2.200, me pagó 2.500? Bueno, y ahí el vendedor te dirá, porque se vuelve de cobranza, te dirá, no, ¿sabes qué? Lo que fuera. ¿Por qué al proveedor uno le pague menos? ¿Por qué? ¿Sí? Y empezar a preguntar, porque los valores absolutos muchas veces no dicen nada. Lo interesante es empezar a entender y empezar a preguntarle a los números qué hay más allá de esos números. ¿Sí? Y una cosa que es súper importante, y por eso toda la introducción de los primeros minutos de la charla, que tenía que ver con esto de verlo en forma integral, ¿sí? Si yo a un proveedor dejé de pagarle y por ende me sobran 2.000 pesos, pero eso debe estar en cuentas a pagar, ¿sí? O, no sé, si compré más mercadería, ¿sí? O pagué, no pagué un proveedor, digo, empezar a verlo como una lógica. Lo bueno de esto es ir haciendo un control presupuestario frecuente, ¿sí? Que no se nos escape, porque si se nos escapa en el tiempo no lo atajamos más. Hay un ejemplo, se los recomiendo, acá las chicas de NA+, tienen un podcast en Spotify, y ahí Natalia había puesto un ejemplo que me pareció súper interesante. Cuando uno se va de vacaciones se lleva un presupuesto, ¿sí? Yo voy a gastar tanto, y en la medida que va pasando el tiempo, como que controla, che, vengo gastando más, vengo gastando menos. Si se está pasando del presupuesto, capaz que restringe los gastos en los próximos días. Si ve que viene gastando menos, capaz que los últimos días de las vacaciones lo pasa mejor. Y me parece un ejemplo súper práctico. Bueno, esto es exactamente lo mismo.
es tratar de ir llevando la información cortita y que la información nos agregue valor. Insisto, los números son las excusas. Los números, la verdad que diga ahí 10.000 no me dice nada. Che, ¿qué compré? ¿Qué bien de uso compré? ¿A quién se lo compré? ¿Cómo se lo...? Bueno, ahí lo pagué todo junto. ¿Para qué me sirve? Digo, los números tienen que ser la excusa para desafiarnos a entender nuestra organización. Por eso, esa lógica de establecer hipótesis, validarlas, corregirlas. Va a haber N versiones de cash flow presupuestado. Lo que tiene que haber una versión de cash flow real con lo pasado, porque eso es historia. Eso no se puede, como dijimos, dado que es información interna, no nos mintamos. Lo que pasó, pasó, y entendamos por qué. ¿Sí? Otro de las propuestas tiene que ver con esto de armar escenarios, ¿sí? Sin ir demasiado a la técnica de cómo se arman eventualmente escenarios con grados de probabilidad, de certezas y demás. Supongamos que este escenario base que estamos viendo acá es un presupuesto que nosotros lo damos como realmente realista, como realmente posible, y estamos convencidos que va a ocurrir. ¿Sí? Este es nuestro escenario. Sin embargo, podemos decir, y esto también, esto es ex ante, digamos, estamos presupuestando, che, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo veo que, no sé, el cliente 1 y 2 no nos paga y además las paritarias del sindicato que nos impacta aumenta un 20%? Insisto, por favor, estos son ejemplos y cada uno conocerá. Esta es otra cosa que también debería haber dicho al principio, no importa, la digo ahora porque me acordé. Es, en la medida que vamos haciendo estos ejercicios, cada uno imagínese en su organización cómo lo aplicaría, porque ahí está el valor agregado. ¿Sí? Bueno, vuelvo a esto. Entonces, digo, escenario 1, a partir del escenario base, ¿qué pasaría si el cliente 1 y 2 no nos paga por X? Y además tenemos un aumento del 20% de paritaria. Bueno, nada, acá parecería que, en principio, yo tenía una caja en el escenario base de 4.300, una caja operativa, perdón, generaba una caja operativa de 4.300. Si se da ese escenario, tengo una caja negativa de 900, que si tuviese saldo, la piloteo. Pero si nosotros nos vamos abajo de todo, vemos que el saldo final es de menos 200. Que eso es una aberración. No podemos tener menos 200. ¿Sí? La caja no puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, conclusión es decir, che, si se da este escenario, algo tengo que hacer. No le pago a un proveedor, ¿sí? Entonces, no sé, a ver, vamos a ver qué proveedor acá. Al proveedor 1, en lugar de pagarle 2.000 y le pago 1.500, o al proveedor 3 no le pago, ¿sí? O consigo, no puedo negociar con proveedores, bueno, manoteo del descubierto que tengo habilitado en el banco, ¿sí? Nada, es lo que hablábamos antes, empezar a buscar alternativas, es decir, a partir de ciertas hipótesis probables en el futuro, empezar a saber cómo solucionarlas. Por ejemplo, nos ha ocurrido que, pero yo no tengo descubierto en el banco. Bueno, presentaste los estados contables, el oficial de cuentas, lo fuiste a ver. No, bueno, hacelo, no importa, no significa que lo vayas a usar. Tenelo disponible, tener herramientas de financiamiento. Vamos a un escenario 2, partiendo también, por favor, del escenario base, ¿sí? No sé, capaz que el proveedor 2 ofrece un descuento por una compra grande. En lugar de pagarle los 2.000 que teníamos pensado, le pagamos el doble porque me da más del doble de mercadería. No sé, lo que fuere. Bueno, ¿cómo impacta? Bueno, en este caso parece que si hubiere una propuesta de un proveedor donde me ofrece una alternativa de compra interesante, bueno, yo veo mi flujo de caja y digo, no, ¿sabes qué? Sí, yo podría bancarme esa compra extra porque me sirve. Prefiero tener stock y no tener plata, sobre todo en contextos inflacionarios como los que estamos manejando. Y un escenario 3, este es, por ejemplo, el cliente A, y acá, obviamente, acá se empiezan a mezclar, podemos hacer infinitos escenarios, ¿sí?
pero el cliente A paga menos, el cliente C no paga, el proveedor 1 nos ofrece un descuento y además nos aumentan un 20% los sueldos. Bueno, ¿qué ocurre con esto? ¿Lo podemos manejar? ¿No lo podemos manejar? Insisto, cada uno conoce en su organización escenarios con distintos grados de probabilidad y uno de los atributos de esta herramienta es que lo podemos ejercitar, ¿sí? Después vamos viendo. Esto es más filosófico, pero a ver, lo importante en todo esto para implementar un cash flow es tomar la decisión, ¿sí? No hay misterio, la información está, ¿sí? Tenemos que decidirnos a tomar acción y asignar los recursos, ¿sí? Un ratito de tiempo, en este caso no sé si dinero, no la veo, pero digo, tenemos que dedicar un tiempo, sentarnos, bajar los extractos bancarios, agarrar la caja 1, la caja 2, la caja 3 y empezar a hacer las cuentas, armar el modelo y proyectarlo hacia el futuro. Y les puedo asegurar que esto nos desafía a pensar en todo el negocio, que ese es el gran valor. A los números nunca lo vamos a invocar, pero sí sepamos, o por lo menos pensemos el negocio desde esta lógica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿en qué situación estamos? Me distraje porque veo que le puse acento a la A de actual. No sé por qué quedó mal, pero bueno, perdón. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Cómo consigo lo que me falta? ¿Sí? ¿Tengo los extractos bancarios? Fantástico. ¿Tengo el fondo común de inversión, el movimiento? Fantástico. ¿Tengo la cuenta comitente, no sé qué? No, eso no. Bueno, trae el extracto, digo. Y hacerlo, porque esto no es, no hay magia, no es ningún misterio. Nuevamente, muchas gracias al equipo de NA+, consultora de negocios, a Natalia y a Ana. Espero que haya sido por lo menos desafiante, por lo menos que haya aprendido un poco la idea de que es una herramienta que sirve. Los desafíos, insisto, ponerla en práctica en cada uno de sus organizaciones, porque el verdadero valor surge de ahí, de ponerlo en práctica, aprender, mejorarlo. Esto es dinámico, nunca hay una última versión, y es un ejercicio que ocurre, lo ideal sería todos los días, pero bueno, por lo menos con cierta periodicidad que le dé sentido y que le dé continuidad. Gracias por acompañarnos en otro episodio de En Acción. Encuéntranos en nuestras redes sociales como NA+ Consultoría y sigue de cerca todas las novedades para llevar tu negocio al siguiente nivel.